Hola, soy Gabriel Yerlero, becario doctoral de CONICET en CIMEC y agradezco poder estar en Fluidos presentando este trabajo con coautores de mi mismo instituto, de la Universidad Federal Juiz de Fora en Brasil y del Instituto de Física del Litoral. El título es Estudio experimental y numérico de imbibición capilar en papel. ¿Por qué nos importa estudiar la mecánica de la imbibición de fluidos en papel? Básicamente para poder guiar diseños de dispositivos de microfluídica. La microfluídica basada en papel estudia y desarrolla principalmente dispositivos analíticos que justamente explotan el flujo capilar en papel para lograr un objetivo. Los ejemplos más conocidos están en aplicaciones clínicas, el test de embarazo o en un contexto más actual, los test rápidos de antígeno de COVID-19. También muestro acá un ejemplo de un detector de contaminantes metálicos hecho en papel y cuyos resultados se interpretan con ayuda de un celular. En todos estos casos se deposita una muestra en una porción de papel o de nitrocelulosa y el ensayo se hace solo, a medida que la muestra avanza por efecto de capilaridad y va arrastrando y reaccionando con compuestos preabsorbidos en el papel. Hay varios enfoques prácticos para pensar la imbibición en papel en aplicaciones microfluídicas. El más general y atractivo en lo personal es el de tratar al papel como un medio poroso más, usando las herramientas de la mecánica del continuo, donde ya se estudia el flujo de medios porosos, si bien en otra escala. En este enfoque podemos distinguir dos regímenes, el flujo saturado, regido por la ley de Darcy, y el flujo no saturado o multifásico. Dado que la imbibición solamente puede ocurrir cuando el papel no está ya completamente mojado, nos interesa el flujo no saturado. El régimen no saturado es particularmente difícil de modelar y de resolver en la práctica. Nuestro objetivo acá es mostrar que podemos caracterizar el comportamiento en un sustrato a partir de experimentos de flujo lateral, donde el flujo lateral es el caso más simple, pero además es el principio de funcionamiento de, por ejemplo, los test de COVID y de embarazo. Pasemos a ver las ecuaciones que rigen la dinámica de fluidos con nuestro enfoque, empezando por la ecuación de Richards. En la ecuación la incógnita es h, que representa la presión del fluido de interés, a través de la altura equivalente o columna de líquido. Aparecen dos funciones en la ecuación, θ de h, que relaciona la fracción de líquido θ con la presión, y por lo tanto modela el efecto de capilaridad. Y también la función k de h, que mapea la conductividad hidráulica efectiva a la fracción de líquido o presión. Estas dos relaciones constitutivas no lineales surgen de lo que llamamos modelos hidráulicos, que proponen expresiones analíticas con parámetros que dependen de cada material poroso y fluido. Teniendo en cuenta eso, el primer término de la ecuación de Richards es el cambio temporal en la fracción de fluido en un volumen de control representativo, y el término de divergencia dicta el movimiento del fluido ya sea por gradiente de presión o por gravedad, ya que z es la elevación. En microfluídica se da la situación además de que los gradientes de presión capilar que se observan en papel son mucho más significativos que los cambios de elevación en cualquier dispositivo, lo que nos permite directamente despreciar los efectos de la gravedad incluso cuando el flujo no es estrictamente horizontal. Al despreciar la gravedad obtenemos la ecuación de Richards horizontal. Lo interesante de la ecuación horizontal es que si definimos una nueva función d, como se muestra acá, y hacemos algunos reemplazos, llegamos a la ecuación de difusión no lineal. Cuando planteamos el flujo directamente como difusión no lineal, la incógnita que se difunde es la fracción de agua, θ. Con esta ecuación ya no tenemos que hablar de presión y de conductividad. A cambio nos restringe a modelar solo imbibición espontánea, ya que como no tenemos variable de presión, no podemos forzar flujos por presión. El desafío con esta ecuación es obtener la función de difusividad d que determina la dinámica de imbibición. Hablemos un poco de los modelos hidráulicos que consideramos. Uno de los modelos más conocidos es el de Brocchi-Cory, que tiene su origen en el estudio de aguas subterráneas. No voy a repasar las ecuaciones, pero las dejo para dar una idea de las expresiones que se usan. Lo importante es que el modelo nos da las funciones que necesitamos a cambio de tener que ajustar los parámetros. Acá θr, alfa, n y l. La conductividad de Darcy se podría ajustar o ya conocer por otro experimento, y lo mismo vale para la porosidad θs. El segundo modelo que tenemos en cuenta es el de Van Genuchten. La idea es similar a la de Brocchi-Cory y su origen también. Diría que hoy en día es el modelo por defecto cuando se modela movimiento de aguas subterráneas. Acá tenemos expresiones algebraicas un poco más complejas, pero tenemos una situación muy similar con los parámetros, son prácticamente los mismos. Vamos al tercer modelo. Para este tercer modelo tomamos las correlaciones LED, que surgen de trabajos más recientes en aplicaciones relacionadas a la extracción de petróleo. Los autores de LED proponen usar funciones independientes con tres parámetros de forma, L, E y T. A diferencia de los modelos anteriores, acá las ecuaciones no pretenden tener mucho fundamento teórico. La idea en cambio es tener expresiones algebraicas más simples y potencialmente más fáciles de ajustar. Para adoptar este modelo en nuestras ecuaciones, se asume la existencia de una función de tipo LED
para la presión capilar y otra para modelar la conductividad hidráulica, cada una con sus propios parámetros. Para obtener la difusividad, combinamos ambas, suponemos el mismo comportamiento de la fracción de agua. Aparece acá un último parámetro SWIR y podemos llegar a una expresión de la difusividad con ayuda de diferenciación simbólica. Como cuarto y último modelo decidimos tomar el concepto de función LED, pero para proponer nosotros un modelo simplificado en el que la difusividad es directamente una sola función LED. En este modelo simplificado reducimos los parámetros a ajustar a solo 5. Para distinguirlo y siguiendo un poco la nomenclatura de las correlaciones LED originales, a este modelo lo vamos a llamar LED-D. Con esto pasamos a la estrategia de trabajo. En primer lugar, obtuvimos los datos que necesitamos haciendo experimentos en el laboratorio. Luego ajustamos cada uno de los 4 modelos de flujo para obtener los parámetros óptimos de cada uno y tomamos nota de la calidad de los ajustes. Con los parámetros óptimos de cada modelo hicimos un análisis posterior de sensibilidad. Y finalmente daremos algunas conclusiones sobre la validez de los modelos cuando se los aplica en microfluídica en papel. Pasemos a la caracterización. Elegimos trabajar con Wattman 1, que es un papel de uso difundido en microfluídica. Primero, algunos números que podemos medir del sustrato antes de pasar a la dinámica. Para definir completamente un problema con la ecuación de difusión, tenemos que establecer una condición inicial en términos de la fracción de humedad en el papel en condiciones ambientales. Nosotros decidimos hacer experimentos para medir este número. Esto es algo que me parece interesante resaltar, ya que en algunos otros trabajos que hemos visto, este es un valor que tiende a ser ignorado o ajustado si se necesita. Por otro lado, medimos también la porosidad y obtuvimos el mismo valor de 0,7 que ya han informado otros autores. Hicimos entonces los experimentos de inhibición en flujo lateral. Como muestra el diagrama de la izquierda, usamos tiras de papel laminadas fijadas sobre un panel iluminado y con una cámara que desde arriba toma una foto del experimento cada 5 segundos. A la derecha muestra una secuencia de estas fotos, la inhibición está ocurriendo desde abajo hacia arriba. A medida que el papel se moja, transmite más luz y otros trabajos ya han relacionado esto directamente con la fracción de agua. En este gráfico hay datos de un experimento, el eje vertical es la intensidad de luz normalizada, y X es la posición en la tira del papel, cada una de las cuales se moja en X igual a 0. Cada color es un tiempo y por lo tanto una foto diferente, con el tiempo medido desde el comienzo de la inhibición en esa tira. Ok, ¿cómo usamos estos datos? Y bueno, antes de seguir, hay que notar que hay una aparente autosemejanza entre los datos en cada tiempo. Bien, esa autosemejanza es matemáticamente esperable si creemos que el fenómeno realmente se rige por las ecuaciones que mostré al principio, y viendo los datos experimentales nos queda bastante claro que sí. Entonces vamos a aprovechar esta propiedad con la transformación de Boltzmann. La transformación de Boltzmann implica definir una nueva variable phi igual a x dividido raíz de tiempo. Y luego expresar los datos en función de esta nueva variable. A la izquierda tenemos la figura de antes, a la derecha los datos transformados de varias repeticiones, todos procesados y resumidos en una sola curva. En la nueva figura se ve que el eje horizontal ahora es la variable de Boltzmann y en el eje Y pasamos de luz a fracción de agua. La nueva curva, contemplando el desvío estándar, que cabe aclarar es prácticamente insignificante en casi todo el dominio, es la que vamos a usar como objetivo. Para ajustar los modelos a evaluar vamos a apelar también a la transformación de Boltzmann, pero esta vez al hecho de que este cambio de variable se puede aplicar también al problema matemático que resolvemos para flujo lateral. Esto permite transformar la ecuación de difusión en una ecuación diferencial ordinaria. Y acá dedico una diapositiva a Fronts. Fronts es una herramienta de software que venimos desarrollando desde hace un par de años. El propósito de Fronts es resolver numéricamente problemas de difusión no lineal aprovechando la transformación de Boltzmann. Obviamente no resuelve todos los casos de difusión no lineal, solo aquellos donde vale la transformación, pero cuando tenemos problemas compatibles, las soluciones se obtienen de manera muy rápida y sin tener que configurar mallas, pasos de tiempo y demás. El proyecto empezó como un prototipo en Python que pasó a paquete open source y fue ganando funcionalidad. Hace alrededor de un año reescribimos Fronts en el lenguaje Julia, que para los algoritmos que usamos resultó en mejoras de eficiencia enormes. En este trabajo usamos Fronts en Julia para generar eficientemente las soluciones numéricas de flujo lateral. A los que estén interesados, los invito a que visiten después la página de Fronts en GitHub. Llegamos a la optimización. Nuestro bucle externo de optimización usa un algoritmo de evolución diferencial para ajustar los parámetros del modelo elegido. La evolución diferencial considera todos los parámetros, excepto aquel parámetro o conjunto que en efecto sea un factor constante en D, ya que explotando la naturaleza difusiva del problema, este factor constante lo podemos obtener en una capa intermedia donde usamos directamente mínimos cuadrados. Finalmente, la capa interna de la optimización es la invocación a Fronts para obtener las soluciones de prueba.
La optimización de cada modelo se ejecutó hasta llegar a los 10.000 pasos de evolución diferencial, lo que significó al menos 10.000 invocaciones a fronts. Esto representó entre 10 y 40 minutos de ejecución por modelo según el modelo. Todo esto corriendo en mi notebook, que cabe decir es del año 2012. Vamos a ver los resultados de la optimización. Acá les muestro una tabla con los mejores parámetros y una medida de la calidad de ajuste para cada modelo. Lo voy a pasar rápidamente, ya que esto se puede apreciar mucho mejor de manera gráfica. Acá tenemos la comparación gráfica de los ajustes. La línea punteada en todos los gráficos es de nuevo la curva experimental objetivo. ¿Qué es lo que vemos? Bien, arriba a la izquierda el modelo de Brox y Cori no se pudo ajustar de manera aceptable. A la derecha vemos que el modelo de Van Genuchten, acá sí hallamos un buen ajuste, aunque hay una posible cuestión ahí con fracciones de agua bajas. Ya voy a volver a esto. Por otro lado, los modelos LED abajo. Tanto el modelo completo como el modelo LED-D simplificado se comportan de manera bastante similar, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia en la cantidad de parámetros. Otra figura más de los resultados, estas son directamente las curvas de difusividad en función de la fracción de agua para cada uno de los modelos. Para el caso de la curva experimental, bueno, ocurre que no conocemos la difusividad, de hecho obtener una expresión parametrizada de la difusividad es un objetivo del trabajo. Entonces, lo que hacemos es reconstruimos esa difusividad aplicando la transformación de Boltzmann al revés. Lo que sería realizar el proceso inverso al que hace Frons. En realidad en Frons tenemos una función para hacer esto. Esta reconstrucción es una aproximación, pero que podemos incluir como una verificación. Sobre el comportamiento de los modelos acá, bueno, de Brox y Cori no queda mucho para decir. Van Genuchten, de cierta forma esto refuerza lo que yo dije antes. Y lo mismo para los modelos LED, que son muy similares en todo el rango. Finalmente, realizamos un análisis de sensibilidad sobre los parámetros óptimos. Usamos Markov Chain Monte Carlo con un modelo subrogado de expansión de caos polinomial, variando los valores hasta un 70%. Excluimos los parámetros que son factores constantes y también ya el modelo LED completo. Lo destacable: en Brox y Cori hay una densidad de probabilidad bimodal que genera una inestabilidad en el modelo, tal que si uno varía apenas los datos experimentales, los parámetros de ajuste varían significativamente. Por otro lado, en LED-D, si bien también hay una bimodalidad en E y en T, el ancho del dominio de los parámetros es mucho más pequeño. Conclusiones. Podemos decir que el trabajo fue exitoso, logramos caracterizar la dinámica de la inhibición en papel y encontrar parámetros para los 4 modelos. ¿Qué decimos de los modelos? Bueno, Brox y Cori no va. El resto, en cambio, muestra que puede reproducir muy bien la dinámica de inhibición que observamos. El modelo simplificado LED-D que propusimos resultó útil, ya que se acerca bastante al comportamiento del modelo completo con menos parámetros. Un problema que nos queda pendiente es la alta incertidumbre en la región de bajas fracciones de agua en los datos experimentales. Esto es algo que yo ya vine anticipando. Esta zona es crítica para el diseño de dispositivos, ya que es donde se empieza a hidratar el sustrato, y la incertidumbre aquí nos deja pensando si el modelo de Van Genuchten o los de LED estarán más en lo cierto aquí. Y esto nos lleva a hablar del trabajo futuro. Queremos probar los modelos ajustados en otras geometrías y condiciones para evaluar la aplicabilidad en general de los resultados que tenemos y resolver las dudas que nos quedan. Y con eso terminamos. Muchas gracias a todos por su atención.